finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un encendido debate enfrentó a los intelectuales españoles. Se trataba de decidir si España era o no una nación y, si era así, ¿desde cuándo? Para evitar los errores de interpretación que suelen cometer los medios de comunicación, vamos a recordar el significado de las palabras nación y Estado según la Real Academia Española. Una nación es, según su diccionario, el conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan el mismo idioma y tienen una tradición común. Un Estado, por su parte, es la forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. En lenguaje común podemos afirmar que, según la Real Academia de la Lengua, una nación la componen aquellos que hablan un mismo idioma, mientras que un Estado es el aparato burocrático que gobierna un territorio y está dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Las funciones del Estado son dos: procurar que las condiciones de vida de los ciudadanos mejoren continuamente y defenderlos tanto de las agresiones exteriores como de los conflictos internos. El conflicto político surge en relación al poder que debe tener el Estado. Los socialistas opinan que debe intervenir en el reparto de la renta, aumentando los impuestos a los más ricos y ofreciendo servicios gratuitos a los más pobres, mientras que los neoliberales desearían que se limite estrictamente a administrar los impuestos, elaborar leyes y garantizar su cumplimiento. Entre ambas ideologías se sitúa la llamada demócrata cristiana que, defendiendo la propiedad privada, entiende que hay que limitar el poder de los más poderosos mediante leyes de tipo asistencial y medioambiental. Aclarados estos conceptos, diremos que el debate sobre si España es o no una nación aparece cuando una parte de los nacionalistas periféricos, cubanos, vascos y catalanes fundamentalmente, se convierten en separatistas que desean independizarse del Estado español. Estas ideas son defendidas por Carlos Manuel de Céspedes en relación a Cuba, Sabino Arana en el caso vasco y Enric Prat de la Riba en el caso catalán. Entre los nacionalistas gallegos, en cambio, no llegó a aprender el ideal separatista. Su ideólogo fue Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Frente a estos intelectuales se posicionaban otros de no menor valía que opinaban que sólo existe una nación, la española. Todos ellos están de acuerdo en un punto de partida. Una nación comienza a existir cuando un pueblo gana conciencia de sí mismo y de sus diferencias con los demás. El debate, que llegó a conflictos personales que continuaron hasta el fallecimiento de sus protagonistas, se llevaba a cabo dentro del pensamiento filosófico con toques de carácter filológico, ya que en ese periodo no existía la historia de España como disciplina, estando integrada en la carrera de Filosofía y Letras, mientras que la arqueología estaba dando sus primeros pasos. Esto supone que se mencionase, por ejemplo, la batalla de Numancia por estar reflejada en las crónicas romanas, pero no se supiese bien en dónde se ubicaba. Los historiadores de la época basaban sus conocimientos en tres fuentes. En primer lugar, las crónicas disponibles como las romanas o las del rey Alfonso III, por poner un ejemplo. En segundo lugar, por la documentación recopilada por anteriores estudiosos, entre los que ocupa el primer lugar el padre Enrique Flórez y su España Sagrada. Y finalmente,
en el estudio de las diferencias históricas entre los idiomas y costumbres de los diferentes territorios españoles, para lo que llevaron a cabo un complejo estudio de cada uno de los idiomas mediante los diplomas, donaciones, testamentos e inscripciones en los edificios antiguos. Buen ejemplo de esto son las obras El dialecto leonés de Ramón Menéndez Pidal y el estudio sobre las behetrías de Claudio Sánchez Albornoz. De hecho, hoy sabemos que algunos de sus conocimientos históricos estaban equivocados porque se ha podido demostrar que gran parte de las crónicas y cronicones conocidos son falsos o están manipulados. Quienes, en estas condiciones, defendían que sólo existía una nación llamada España, tenían como referencia a Ortega y Gasset, quien consideraba que no eran válidas las diferencias de idioma y tradición porque la historia de una nación es un vasto sistema de incorporación. Salvador de Madariaga, siguiendo este punto de vista, propugna la hegemonía de Castilla por distintas razones económicas, históricas y políticas. En lo que no consiguen ponerse de acuerdo es en fijar el momento en que España toma conciencia de sí misma, convirtiéndose así en una nación. El mismo Salvador de Madariaga fija el origen de España en 1580 con la incorporación de Portugal. Ramiro de Maeztu es de su misma opinión al afirmar que todos los pueblos de la Hispanidad fueron gobernados por los mismos monarcas desde 1580 hasta 1640 y, antes o después, por las dos monarquías peninsulares. Unamuno no comparte esta conclusión, ya que piensa que España se unió por primera vez en 1545 apoyando la contrarreforma dictada por el Concilio de Trento. Américo Castro, por su parte, cree que España cobra conciencia de sí misma en el periodo que va desde la Reconquista hasta el año 1000. Para abreviar, concluiremos con Ramón Menéndez Pidal, quien lleva el origen de España a la época romana, en la que se consideraba a los habitantes de la península como un conjunto homogéneo y unitario. Es una diferencia de opiniones que se llevará al terreno político durante la Primera República, en la que Pi y Margall pretendía establecer una república federal compuesta por aquellos territorios en que se integrasen los respectivos cantones, momento en el que surge el llamado cantonalismo y, por oposición, la restauración de los Borbones en el trono en la persona de Alfonso XII. Este debate, hasta aquí meramente académico, se traslada a la ciudadanía durante el periodo de la Segunda República, cuando se concede la autonomía a Cataluña, el País Vasco y Galicia, por la disminución del analfabetismo en España y el aumento de la cultura política. Es en estas condiciones cuando en noviembre de 1933 se crea un partido llamado Falange Española y de las Jons, liderado por José Antonio Primo de Rivera y que presenta su programa político a principios de 1934. Sus tres primeros puntos programáticos eran los siguientes. 1. España es una realidad. 2. España es una unidad de destino en lo universal. Y 3. Tenemos voluntad de imperio. Respecto de los países de Hispanoamérica, tendemos a la unificación de cultura, de intereses económicos y de poder. A finales de ese mismo año, José Antonio aclara el significado de estos tres puntos ante el Parlamento español al decir lo siguiente: soy de los que creen que la justificación de España está en una cosa distinta, que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza,
ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en un destino universal. Si analizamos estas palabras según el significado otorgado por la Real Academia Española de la Lengua a los términos nación y Estado, podemos colegir que una unión de distintas lenguas y costumbres no se corresponde con la definición de nación, siendo más próxima a la de Estado. Sobre todo cuando añade: en la posición que estoy sosteniendo no hay nada que choque de una manera profunda con la idea de una pluralidad legislativa. Al iniciarse la Guerra Civil en 1936, José Antonio fue encarcelado por las autoridades republicanas que lo fusilarían el 20 de noviembre de ese mismo año. Su puesto fue ocupado por Manuel Hedilla como jefe provisional de Falange, convirtiéndose así en el candidato natural a ser elegido jefe nacional. Sin embargo, el general Franco emite un decreto en 1937 por el que unifica bajo su mando personal a falangistas y carlistas o requetés, constituyendo el único partido político que sería autorizado en el territorio bajo su mando con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, que posteriormente sería conocido como Movimiento Nacional. Manuel Hedilla se opone a este decreto, por lo que sería condenado a muerte junto a otros 600 falangistas, pena que le será conmutada por la de cadena perpetua. Así que Falange se encuentra dividida en dos sectores irreconciliables: los que ven a Hedilla como su líder natural y los que se consideran franquistas y apoyan a Raimundo Fernández Cuesta, nombrado por Franco como secretario general del nuevo partido, aunque su control real quedaba en manos de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco. Entre estos últimos se encuentra Antonio Tobar Llorente, que había sido fundador de Falange junto a Onésimo Redondo en su vertiente de las Jons, o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Antonio Tobar sería, años después, un importante colaborador del diario El País, donde escribiría habitualmente en sus columnas de opinión desde la fundación del propio diario hasta su propia muerte. Durante la Guerra Civil se mantuvo del lado de su antiguo compañero de estudios, el falangista Dionisio Ridruejo, que era el jefe nacional de propaganda del bando franquista y que le encomendó la dirección de Radio Nacional de España, que transmitía primero desde Salamanca y después desde Burgos. Algún tiempo después, Antonio Tobar es nombrado director general de Enseñanza Profesional y Técnica en el Ministerio de Educación Nacional, y entre diciembre de 1940 y mayo de 1941 ocupará la Subsecretaría de Prensa y Propaganda en el Ministerio de Gobernación. A mediados de 1941 publica en España un libro que lleva por título El Imperio de España, que ya había sido publicado de forma anónima en 1936 y reimpreso, ya con su firma, en la revista mensual Fe en los números de mayo y junio de 1937. En esta obra, Antonio Tobar sobrepasa ampliamente los límites temporales establecidos por su profesor Ramón Menéndez Pidal para fijar el nacimiento de España, ya que lo sitúa en la época de Argantonio, rey de Tartesos. El propio Menéndez Pidal se vio obligado a ratificar la verosimilitud de esta obra en una conferencia pronunciada en la Institución Hispano-Cubana de Cultura de La Habana en el año 1937 con el título de Idea Imperial de Carlos V.
En esta conferencia, Vidal confirma la identidad española de este rey mediante la manipulación de las palabras pronunciadas por el obispo de Badajoz en las Cortes castellanas llevadas a cabo en el año 1520 en La Coruña. En estas Cortes, el obispo dice: «Este reino es el fundamento, el amparo y la fuerza de todos los otros», refiriéndose, obviamente, al reino de Castilla, que es el que celebraba Cortes. Allí no había aragoneses ni navarros, solo castellanos. Menéndez Pidal presenta estas palabras interpretando que se refieren al reino de España. Vamos a reproducir textualmente algunos párrafos del libro de Tobar, procurando mantener en todo momento su sentido original. Está muy bien escrito con una prosa fina y romántica, y dejaré el enlace en la descripción del vídeo para quien quiera leerlo en su totalidad. Vamos allá. El origen de España se remonta al reino de Tartesos, quizás la mítica Atlántida, para convertirse en una provincia romana, de donde sale el pilar del cristianismo que ha de mantener al Imperio romano. Es un pueblo que consigue vencer a los visigodos, a los que impone la religión católica, una religión católica distinta de la oficial de Roma, a la que impone la cláusula filioque. Los godos trataron de imponer en España un estado racista, que es derrotado por los españoles al aprobarse la ley de matrimonios mixtos, además del fuero juzgo como ley única para germanos y romanos. En el año 711 llega violentamente el Islam a España, que impone un sistema de Estado con una raza dominadora de extranjeros sobre españoles. La aristocracia goda huye derrotada por los árabes y organiza la resistencia y el empuje de los reinos cristianos del norte. Sancho Mayor de Navarra alienta la idea de un imperio español en torno al año 1000 al declararse en los diplomas el Rex Totius Hispaniae, el rey de toda España. En el imperio leonés, Castilla, antes separatista y rebelde, y León, lleno de jerarquía, se funden en la unidad bajo un rey navarro, Fernando I, el hijo primogénito de Sancho el Mayor. Aragón y Cataluña, unidos fuertemente de una vez para siempre con un matrimonio, se lanzan juntos bajo Jaime el Conquistador sobre Mallorca y sobre Valencia para formar la corona de Aragón. Solo Granada va a quedar como refugio del cuento oriental de los musulmanes españoles, para que, aún por 2 siglos, se paseen reyes moros. Por Aragón, el imperio español heredará al nunca logrado imperio romano germánico en Italia y llegará a conseguir una unidad italiana. Por Aragón, el rey de España se tituló duque de Atenas y rey de Jerusalén, con esos títulos fantásticos de dominación sobre la capital de la cultura griega y sobre la capital del mundo religioso cristiano. Castilla, en crisis, todavía se ensaya para empresas imperiales y conquista mar adentro las Islas Canarias. El yugo y las flechas del matrimonio de Fernando e Isabel no significan sólo una unión. Castilla y Aragón sintieron que era algo más que unión personal y dinástica, que lo que llegaba era nada menos que la unidad y el imperio. Para el imperio español, también Germania dio lo suyo, que la lengua nativa de Carlos V fue el flamenco, y también llegó el César a España sin entender al castellano Cisneros y acompañado de orgullosos señores de Flandes. Aquí está la clave de que el emperador Carlos V, un germano, pudiera convertirse en español. La conciencia de unidad de Europa, empezada ya a sentir bajo el yugo y las flechas de los reyes católicos, gana claridad cuando con Carlos V
se sobrepone al Imperio español, aquel Imperio español nacional que había tenido en el siglo XI una aurora románica, el Imperio único, el Imperio de Europa, el Imperio romano germánico. El imperio sobre Europa, el imperio universal sostenido por los hombros de España, se viene abajo. Un día, del rey Felipe IV, dice Quevedo que era grande a manera de hoyo, más grande cuanta más tierra le quitan. El imperio no servía ya para nada, no tenía ya destino. Para final, Francia nos coloca en Madrid un Borbón y ya no hay Pirineos. Francia salva para su Borbón una parte del patrimonio español, pero la paz de Utrecht nos cuesta Gibraltar, Italia y Flandes. España se queda a un extremo de Europa, provinciana, dispuesta al asombro, a la imitación. Esta oscura conciencia había conservado durante el sueño la salvaje energía de Bailén y de Zaragoza, salvadora de un pueblo traicionado por sus reyes degenerados, por sus gobernantes vendidos. El imperio español, imperio doble, tuvo, no se olvide, un momento de unidad entre 1580 y 1640. Hoy, el imperio de España, desunido y casi sin voz en el mundo, tiene aún como vínculo dos lenguas imperiales sobre las que reconstruirle el alma. Estas ideas son las que impregnan aún hoy el espíritu de los libros de texto españoles, si bien es cierto que los puntos de vista referidos a los Borbones se han borrado a partir de que en julio de 1969 el general Franco designara como su sucesor al nieto de Alfonso XIII, el infante Juan Carlos. Es posible que este hecho tenga alguna relación con el desempeño de su autor, Antonio Tobar, como director general de enseñanza en los primeros tiempos de la dictadura franquista. Claro que en una conferencia dada en Barcelona en septiembre de 1939 ante la sección femenina de Falange, Tobar afirma que la historia de España que a nosotros nos interesa no es la historia detallada que encontraréis en cualquier manual, no es la historia conocimiento, ni menos la historia ciencia de la época positivista que estamos superando. Es la que buscamos la historia interior, la que nos ha formado a nosotros, la que hace que hablemos nuestra lengua o hayamos nacido dentro de una religión. Así que si nos preguntamos desde cuándo comparten los españoles su idioma y costumbres, no encontramos una respuesta única.